Hemos estado viendo algunas actividades de nuestro conocido y amigo don Humberto Vargas en algunos colegios, es un proyecto que está sumamente importante, ¿no? Pero además de eso, el día de hoy nos visita don Charlie Becerra. ¿Ah? ¿Quién es don Charlie Becerra? Don Charlie Becerra es un conocido escritor norteño, por cierto, que ha tomado renombre, relevancia y seguramente presencia con esta historia de Gringacho. ¿Se acuerdan ustedes de Gringacho? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Gringacho? Pero no vamos a hablar hoy de Gringacho. Hoy vamos a hablar de una obra que ya se ha presentado en la ciudad de Lima, pero se va a presentar también en nuestra ciudad, de una obra literaria que es sumamente importante, pero además de reflexiva y de prospectiva en nuestro contexto. ¿Y por qué le digo esto? Porque trata de una historia sumamente importante, de una historia sumamente relevante que Charlie con ese puño y con esa imaginación literaria, con ese adorno que lo puede poner y con todas sus figuras literarias que seguramente usted cuando accede a esta obra se llama Aullar las sombras, se va a enamorar, se va a encantar, pero además va a aprender muchísimo. Sin mayor preámbulo, está con nosotros don Charlie Becerra. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto verle. Hemos estado haciendo algunas indagaciones sobre usted y nos parece importante esta obra que ha tomado relevancia en el norte del Perú. ¿Qué le motiva ilustrar, registrar, mostrarnos, presentarnos esta obra, Aullar la sombra, don Charlie Becerra? Bueno, uno termina escribiendo los libros que le gustaría leer, ¿no? En el caso del Perú no tenemos una gran tradición de este tipo de novelas, narconovelas, llamémosle. En México existe, en Colombia también, en Estados Unidos, pero en el Perú no. Paradójicamente, siendo el Perú el país tan importante que es a niveles de narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando durante la pandemia a mí me contacta quien fuera el abogado de Humberto durante mucho tiempo para decirme que tenía un cliente con una historia muy interesante que le gustaría plasmar en un libro, y me comencé a enterar más o menos de los pasajes que tenía la historia de Humberto, quién era, quién había sido, dónde había estado, con quiénes había trabajado. Entonces inmediatamente dije, este es el libro que a mí me gustaría leer, ¿no? Ya. Pero no solamente te has quedado con la versión, con el testimonio, con lo que Humberto pudo haberte alcanzado, sino que has tenido que recorrer, has tenido que transitar, has tenido que llegar, has tenido que constatar en los lugares de los hechos. Sí, sin duda. Este es el libro en el que más tiempo y trabajo he invertido, ¿no? Como bien dices, tuvimos que llegar a la frontera, hemos estado en Tocache, en Uchiza, en todos esos territorios que en su momento eran dominados por el lobo y donde se acendraba la operación de narcotráfico que Humberto tenía, ¿no? Entonces ha sido sumamente interesante. La verdad he llegado a lugares a los que en mi vida me imaginé llegar, pero ha valido mucho la pena, ¿no? Justamente estamos con el lobo, con Humberto Vargas, ¿no? Don Humberto Vargas, esta historia suya, o sea, hay que entender que esto es literatura, ¿verdad? Esta es literatura, Humberto. ¿Qué persigue Humberto Vargas con esto? ¿Qué busca Humberto Vargas? ¿Qué propósito tiene Humberto Vargas al ilustrar, al presentar todas las memorias y todo un transcurrir de su vida a través de la pluma de Charlie Becerra? Mira, gracias por la invitación. Lo que yo, Pégase, por favor. lo que yo busco acá, como usted dice, cuando yo salí de prisión y acabé todos mis problemas judiciales, llegué acá a Iquitos y me enfrenté con mi mamá. Mi mamá siempre ha estado renuente a esto, me decía, no hagas esto, hijo, ese no es el camino, te vas a ir preso, te van a matar, muchas cosas. Y cuando uno está joven, no le hace caso a la mamá. Entonces me miró y me dijo, pagaste con la justicia, hijo, qué bien, te felicito. Ahora te falta pagar con la sociedad, con jóvenes que has perjudicado. Eso me quedó a mí claro. Por eso es que yo le estoy dando a mi mamá, ya, por primera vez le estoy haciendo caso y estoy pagando esa deuda que tengo con la sociedad, yéndome a colegios, yéndome a los asentamientos humanos, pero más que todo es para que estos jóvenes no se metan en este mundo de las drogas, sobre todo la cocaína. La cocaína, por culpa de la cocaína,
la gente mata, la gente roba, los fumones o los consumidores se mueren. Imagínate, por eso destruyen familias y por ende la sociedad. Entonces, ese camino no deseo para ningún ser humano, menos para jóvenes que recién están tratando de elegir un camino y les pone mucha gente que ya está metida en este mundo, hasta les extorsionan para que se metan en ese mundo, los utilizan. El ejemplo es, les mandan a vender droga. Y entonces, hasta los propios padres. Yo les digo esto de experiencia porque cuando yo inicié este mundo fue a los 11 años. Mi papá ya era un traficante. Y ahí es que yo le empiezo a robar droga para vender en un hueco a la vuelta de mi casa. Entonces, desde ahí yo ya me inicié, me gustó el dinero. Y hoy a esos jóvenes les digo eso. Hoy sensibilizas este tema que es sumamente delicado, socializas el problema para poder encaminar, para poder guiarlos, para intentar evitar o para evitar que estos jóvenes terminen cayendo en esta red, Humberto. Es muy claro. Yo les digo bien claro, si ustedes se van a entrar en este mundo, solamente van a tener dos caminos, jóvenes. El cementerio o la cárcel. Gracias a Dios a mí me dio cárcel, que he tenido oportunidad de readaptarme en las prisiones de Estados Unidos. Yo estuve en 10 prisiones en 18 años de cárcel que hice. Ahí yo poco a poco iba aprendiendo que otros internos que habían estado 30, 40 años iban a contarnos sus historias. Ahí es donde que yo aprendí y eso es lo que hago acá. Hoy estás replicando eso. Estoy replicando nada más. Qué bueno, qué importante. Charlie, ¿cuál es la trama de la obra? Para que la gente, la verdad, yo le estoy leyendo esta novela, de verdad que me parece sumamente importante. Pero como autor, Charlie, por favor, coméntanos, ilústranos la trama de esta obra que es sumamente importante, Aullar las sombras. Bueno, esta novela es una novela biográfica, ¿no? Como digo, sigue la historia de Humberto desde que tiene 11 años, ¿no? En el primer momento en que él se da cuenta a qué se dedica realmente su padre, ¿no? Que hasta ese momento él pensaba era un comerciante, era un señor que viaja, vende sus productos, pero no sabía exactamente de qué productos se trataban, ¿no? Entonces Humberto ya desde niño empieza a entender de qué va la cosa, organiza su primera operación de narcotráfico cuando tiene 11 años, dentro de su barrio, ¿no? Él esperaba que su papá se fuera de viaje, encuentra el escondite donde su papá guardaba la mercadería, la pasta básica de cocaína, empieza a sacar un poco y él mismo empieza a comercializarla, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la novela acompaña a Humberto hasta convertirse a sus 25 años, bastante joven, en una de las cabezas más importantes del narcotráfico en Sudamérica, ¿no? Pero al mismo tiempo narra el pasaje cuando él es capturado en Estados Unidos. La DEA lo captura en Miami, entonces se titula Aullar las sombras porque a partir de ese momento él se va, como se dice, a la sombra, ¿no? Queda preso durante casi 18 años. Entonces la novela está contada en dos tiempos, ¿no? Cuando él es niño y cuando él es capturado a partir de ese momento. Y claro, a raíz... ¿Tengo una estructura quebrada? Exactamente. Es que ese juego de tiempos a ti te permite mantener la atención, ¿no? O sea, que no haya tiempos muertos. Todo el tiempo está pasando algo en la novela, por eso la gente la lee muy rápido. En realidad, a pesar que tiene más de 400 páginas, se la lee en días, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante rescatarlo, que siempre está ocurriendo algo en el libro. Y además tiene que ver con estos contextos. O sea, hablamos de los años 80, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el contexto en este país, en esta región, y cómo era el contexto en la región sudamericana, ¿no? O sea, todas estas situaciones es la que aborda esta obra importante, Charlie. Sí, hay personajes de todo calibre, la verdad. En este libro aparece Montesinos, aparece Pablo Escobar, aparece Mosca Loca, también un gran narcotraficante de su época, aparece Tijero, Vaticano. Para la gente que ha visto las series de Narcos de Netflix, viste que hay Narcos México, Narcos Colombia. Esta sería la versión de Narcos Perú, ¿no? Para que la gente pueda tener una mejor noción de qué es lo que va a encontrar en el libro. Sí, antes de irnos a la presentación del día de hoy, en este recorrido que has tenido, Humberto, y la gente dice, debe tener hartísimo billete, tantísima plata, el lobo en la actualidad. Sí, para esas personas que están pensando eso, solamente tienen que leer el libro. Ahí está la historia de dónde está ese dinero, dónde quedó ese dinero.
Ahí bien claro le describió Charlie. Había mucho dinero en el entorno, ¿no? Y si ustedes se pueden dar cuenta, yo vivo franciscanamente de un sueldo, no tengo ninguna propiedad, ya me habrán investigado 50,000 Claro. veces, ¿verdad? Y yo ando tranquilamente. Y lo más importante que puedo andar tranquilo, es más, hay mucha gente que tiene su historia de esto, pero es incapaz de contar. Yo he tenido el valor y sigo teniendo el valor de decir, ya, ese es mi pasado, pero ese pasado va a ayudar a mucha gente que no repita mi historia. Correcto. El día de hoy se presenta Así el es. libro de Charlie. A las 7 de la noche en el Colegio de Abogados de Loreto. Vamos a estar ahí con Humberto, con Raúl Herrera Soria también, hablando del libro, absolviendo preguntas, dudas que tenga la gente y firmando ejemplares, ¿no? Los ejemplares van a estar ahí a disposición de todos para fotografías también y todo lo que se quiera, y vamos a poder tener una conversación muy nutrida. Así que los esperamos, la entrada es libre, abierta al público y es hoy día a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche en el auditorio del Colegio de Abogados. ¿Cuál es el costo, don Humberto Vargas? Del libro. ¿Dónde conseguimos el Ahí libro? van a ¿Cómo conseguir. accedemos al libro? No, hay un lote de libros que va a costar a 70 soles cada uno. Ya. Está rebajado, o sea, tiene 400 y pico de páginas y ahí lo van a encontrar. Correcto. Hoy. Charlie, muchas gracias. Ojalá pues, tengamos oportunidad de hablar de otras obras y de hablar de literatura y de hablar de coyuntura política y de Seguro todo que lo sí. que se mueve en el país. Yo te agradezco esta visita, Charlie. Bienvenido a Iquitos. Gracias a ti, gracias a ti. Yo Humberto, encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy, 7 de la noche, en el auditorio del Colegio de Abogados de Loreto, ahí se va a hacer la presentación oficial aquí en esta ciudad y en esta región de la obra, de la novela Aullar las sombras de Charlie Becerra, que es la historia de Humberto Vargas, el Lobo. Muchas gracias. Qué gentil, buenos días.